Buenos días a todos y a todas, ¿cómo están? Muchas gracias por estar presentes en este nuevo ciclo que estamos iniciando en el día de hoy sobre formulación de proyectos para potenciar la gestión PYME. Es un nuevo ciclo que encaramos desde la plataforma Capacitar. Capacitar es una plataforma en línea de distintas ofertas y propuestas de formación en temas estratégicos para el desarrollo productivo PYME nacional, que la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores impulsa en articulación con universidades, agencias de desarrollo, cámaras de empresarias, la red de expertos y expertas pymes y diversos consultores y especialistas en la temática pyme. En el ciclo de hoy estamos iniciando una propuesta muy demandada y esperada por todos ustedes. De alguna manera esto se refleja en los más de 3.500 inscriptos que tuvimos para este ciclo, y hoy estamos teniendo conectados 673 participantes, lo que de alguna manera da cuenta del interés de poder trabajar durante 4 encuentros, iniciando en el día de hoy, sobre una propuesta que tiene que ver con poder sistematizar un abordaje metodológico respecto a las dimensiones y a los pasos requeridos en la formulación de un proyecto para fortalecer la gestión PYME, y por el otro lado poder conocer de alguna manera en forma sistematizada los distintos instrumentos y políticas que la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa ha puesto a disposición para fortalecer procesos organizacionales, productivos, tecnológicos y comerciales de nuestras pymes de todo el país y emprendimientos, así como para fortalecer las capacidades de las instituciones que las apoyan. Para poder dar inicio a este ciclo, le voy a dar la palabra a Pablo Berkovich, subsecretario de Productividad y Desarrollo Regional PYME, para después sí poder dar inicio al primero de estos encuentros. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Florencia. Quiero, agradecerle a todo el equipo, Florencia, Esteban, Casín también. La verdad que muy contento por la gran convocatoria. Para nosotros esto es muy importante. Agradecer, también ahí lo veo a Daniel Frana, que también le agradezco, por supuesto, la participación. Para nosotros este ciclo es muy importante. Estamos en un momento de nuestra gestión en donde miramos para atrás y hemos puesto justamente muchísimas herramientas vinculadas a capacitación, asistencia, financiamiento, a promoción, muchas herramientas a disposición de las pymes, herramientas que antes no estaban disponibles, herramientas que han estado o cerradas o desfinanciadas o no existían, y hemos puesto esas herramientas a disposición de las pymes. ¿Qué es lo que pasa? Justamente pasa que muchas veces esas herramientas están disponibles y no llegan a la cantidad de pymes que nosotros queremos llegar. Justamente el impacto que nosotros queremos es un impacto cualitativo, es decir, transformar justamente los procesos y los productos de las pymes argentinas, pero también cuantitativo, llegar a más pymes y a más territorios, a más pymes y a más provincias, a más pymes y a más municipios, a más lugares de la Argentina que tienen justamente unidades productivas, pequeñas y medianas empresas. Esto lo hacemos justamente trabajando con la generación de institucionalidad. Hemos creado y hemos apoyado centros universitarios PYME, universidades, agencias de desarrollo, cámaras empresariales. No solamente hemos creado programas para las pequeñas y medianas empresas, sino que hemos creado programas para esas cámaras empresariales, para esos expertos, para esos profesionales que transfieren conocimiento, que transfieren las herramientas disponibles del Estado Nacional. Todo el trabajo que hacemos en materia de institucionalidad es para eso, es para generar más permeabilidad del Estado en las pymes y en los territorios. Queremos herramientas que sean más masivas, queremos herramientas que sean más federales. Hemos puesto en marcha, además de todas estas herramientas, y justamente porque hemos puesto a disposición todas estas herramientas, un centro de ayuda PYME que está a disposición de todos y de todas ustedes, de todas las pymes, de todas las micropymes del país, que está a disposición justamente para ayudarlos también a idear y a formular proyectos, y que esos proyectos se terminen ejecutando, aprobando, monetizando. También tenemos la plataforma Pymes Argentinas, que es interesante mencionarla aquí, porque justamente es la reunión de todas las herramientas que tenemos en materia de pymes industriales. Tenemos muchas herramientas que van en línea de muchas agendas que tenemos, que son
estratégicas y con hitos que ya estamos logrando. Todas las herramientas que tenemos ya son masivas, pero que queremos justamente que sean más masivas y más federales y aún más estratégicas. Tenemos una agenda vinculada a la transformación digital, que es una agenda que ha estado descuidada y que para nosotros es urgente, la transformación digital de las pymes argentinas, la digitalización de los productos y de los procesos de las pymes argentinas. Vamos constantemente a pequeñas y medianas empresas y vemos cómo están invirtiendo en ese cambio tecnológico tan importante y tan urgente. Una agenda también vinculada al diseño, a la innovación, a la generación de nuevos productos, al diseño de nuevos productos, diseño de nuevas líneas de productos, diseño de marca, de comunicación estratégica, de marketing, de posicionamiento a nivel mercado interno y a nivel mercados destinos externo. También una agenda de desarrollo sostenible que hemos puesto en marcha de aquí, del Ministerio, por supuesto, con el empuje y con la visión del ministro Matías Culfas y también con la del secretario de las pequeñas y medianas empresas, Guillermo Meredís. Hemos trabajado esta agenda también de desarrollo sostenible, que la agenda verde para nosotros es fundamental, porque no vemos una dicotomía ahí entre ambientalismo y desarrollo, sino que el ambientalismo es un motor de desarrollo. Y por supuesto también la agenda del desarrollo exportador. Lo dice constantemente el ministro Matías Culfas, hay que exportar más, hay que exportar mejor, y tenemos herramientas para ello. Hemos lanzado hace unas semanas, en conjunto con la Cancillería Argentina y con la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, un programa que se llama Pymes para el Mundo, porque sabemos perfectamente que a las pymes no les importa de dónde viene la herramienta, si es del Ministerio de Desarrollo Productivo, si es de la Cancillería, si es de la agencia. Quieren herramientas y las piden, herramientas para empezar a exportar, para exportar más. El curso introductorio de comercio exterior ha llegado a niveles absolutamente masivos. Estamos por la 6ª edición, ya estamos hablando de 1.500, 2.000 pymes que se están metiendo en esta agenda de desarrollo exportador, que para nosotros de vuelta es fundamental. Todas estas agendas y cada una de estas agendas nosotros las encaramos con recursos. Tenemos muchos recursos que estamos poniendo a través del programa de apoyo a la competitividad, a través del programa de capacitación por crédito fiscal, a través del programa de proyectos estratégicos de capacitación, del de desarrollo productivo PYME. Tenemos muchísimos productos en relación a eso, en relación a la capacitación, a la asistencia técnica con aportes no reembolsables, también, por supuesto, para lo que es financiamiento, más de 30 líneas de financiamiento activas ahora con tasas bonificadas por el Fondo de Desarrollo Productivo del Ministerio de Desarrollo Productivo de Nación, herramientas de promoción. Estamos trabajando en rondas de negocios, en misiones comerciales, en conjunto con la agencia y con la Cancillería. Tenemos el sello de Buen Diseño Argentino, que es nuestra herramienta de distinción a aquellos productos de la industria nacional, de las pymes nacionales, que se destacan por su innovación. Miren, esta herramienta el año pasado había llegado a su récord absoluto, el sello de Buen Diseño, con 660 productos inscriptos para esa distinción de todo el país, de todas las provincias argentinas. Este año estamos cerrando esta inscripción, que ya está cerrada, ya está evaluada esta última semana, con casi 1.000 productos, es decir, casi duplicamos los productos presentados a ese sello de Buen Diseño, porque hay más productos, porque hay más producción, porque hay más desarrollo de productos, porque todas estas herramientas que pusimos en marcha las pueden aprovechar las pymes nacionales. Pero queremos justamente que los consultores, que las consultoras, que los expertos, expertas PYME, que las cámaras empresariales, que los centros universitarios PYME, que las empresas en particular, aprovechen estas herramientas, generen, formulen proyectos, ideen proyectos, cuentan con nosotros para todo eso, cuentan con nosotros para la formulación, para la ideación, y también cuentan con nosotros para lo más importante, que es el recurso que después va a estar para que ese proyecto formulado llegue a buen puerto, esté monetizado y podamos acompañarlo desde aquí. Muchísimas gracias, a disposición para todo lo que necesiten. Acá tienen una secretaría y un ministerio a disposición para todos los proyectos que vean estratégicos ustedes. Siempre lo dice el ministro, y esto me parece que es fundamental. No tiene que haber un proyecto en la Argentina de ninguna pyme que se quede sin acompañamiento, que se quede sin financiamiento de parte del Estado. A disposición para trabajar, muchísimas gracias. Bueno, Pablo, muchas gracias por tus palabras. Les cuento que ya somos 900 personas conectadas, lo que da cuenta justamente de lo que acaba de mencionar Pablo, el interés de alguna manera por poder
conocer y ordenar todas estas herramientas y todas estas políticas que el Estado Nacional pone a disposición. A partir de estos 4 encuentros de trabajo conjuntos vamos a estar conociéndolas, sabiendo cómo postular, de qué manera ordenar nuestras problemáticas o desafíos en las empresas pymes, y que los recursos que tiene a disposición el Estado Nacional puedan de alguna manera ordenarse en función de la mejora continua y la productividad. Le voy a dar la despedida a Pablo para poder ahora sí dar inicio a este primer encuentro. Este primer encuentro va a contar con Esteban Casín como moderador y expositor. Esteban es asesor de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores y parte del equipo de Capacitar. Y también vamos a contar con la presencia de Daniel Frana, director ejecutivo de la Agencia para el Desarrollo de Rafaela y presidente de FADELRA, quien también va a compartir sus aprendizajes en torno a lo que tiene que ver con la formulación de proyectos PYME, y lo va a poner a disposición en el encuentro del día de hoy. Antes de arrancar, contarles que todas estas propuestas de Capacitar, de alguna manera las tratamos de ordenar en un camino que permita seguir abonando y trabajando por la mejora de las pymes de nuestro país, y en ese marco contarles que Capacitar pone a disposición en las próximas semanas la apertura de una diplomatura en gestión y dirección de pymes, que también va a estar trabajando muchas de estas temáticas que vamos a conocer en el día de hoy. Cómo abordar la vinculación, la innovación, la agenda de la mejora de la competitividad, de la transformación digital, del desarrollo exportador, del desarrollo sustentable, todas estas agendas que de alguna manera vamos a estar ordenándolas en estos 4 encuentros de trabajo, van a profundizarse en estas diplomaturas en gestión y dirección de pymes, que van a estar articuladas con 7 universidades de todo el país, y que les dejamos el acceso a la preinscripción por si hay interesados o interesadas, en función de una experiencia que fue muy valiosa que desarrollamos el año pasado junto a la Universidad Nacional de San Martín. Dicho esto, ahora sí le doy ya la palabra a Esteban para que puedan iniciar el trabajo del día de hoy. Bueno, muchas gracias, Florencia. Yo en un segundo más voy a compartir pantalla, pero quería antes que nada agradecer la confianza otra vez depositada en mí y también en Daniel. Lo estoy comprometiendo para llevar adelante esta primera jornada de este ciclo de formulación de proyectos. Y lo que vamos a ver acá es justamente un ciclo que hemos ideado al principio 3 reuniones, pero por el éxito obtenido y por la convocatoria que hemos tenido lo hemos ampliado un poquito más. No mucho más, porque si no lo convertiríamos prácticamente en una diplomatura o algo parecido. Yo voy a proponer al aire, delante de más de 940 personas, que sería más que interesante generar una diplomatura o algo parecido en formulación y evaluación de proyectos en sentido estricto. Es algo que vamos a conversar con Daniel, pero efectivamente nosotros en nuestro país y en las regiones y en las instituciones no tenemos una enorme capacidad de planificación y de programación y de formulación de proyectos. Tampoco en evaluar proyectos. Yo recuerdo hace más de 20 años cuando con la gente de Corfo Chile, SEBRAE Brasil, CEPYME de Argentina, hicimos un seminario sobre cuestiones de proyectos, en ese momento era de innovación y transferencia de tecnología, en la cual nuestros colegas de esos países nos habían comentado que antes de lanzar las líneas de financiamiento, habían formado en Chile, para darles un número, hace 20 años, 500 formuladores de proyectos y evaluadores de proyectos. ¿Para qué? Para que cuando llegara el momento de que las líneas estuvieran en vigencia, en vigor, no tuviéramos este cuello de botella que tenemos en muchos casos, que es que muchas veces no tenemos la capacidad para planificar o para hacer proyectos. Incluso más allá de que exista o no línea de financiamiento. Yo creo que es algo que lo vamos a conversar también, muy importante. No es solamente que necesitamos gente que formule proyectos para aplicar a nuestras líneas de CEPYME, necesitamos gente que formule proyectos para que las pymes funcionen mejor. Sean financiados por quien fuera, o incluso que no necesiten financiamiento, que necesiten otro tipo de inversión, o necesiten una asociación.
la capacidad de formular proyectos y de evaluarlos también es muy importante. Por eso, bueno, con Florencia y el equipo, y saludo al equipo, a Vicky, a María Rosa, a Belén, etcétera, que nos están acompañando y que sin ellas esto no se podría hacer efectivamente. La idea de dedicar un tiempo, unos recursos, un esfuerzo a presentarles, a organizar y presentarles este mini curso, llamémosle así, o ciclo para la formulación de proyectos. Dicha esta aclaración, les comento que, a ver si puedo compartir mi pantalla, que el próximo martes continuamos, misma hora, mismo Vaticanal, continuamos conversando aspectos más concretos, más específicos, más detallados del tema de proyectos con Noemí Saltarelli, que es una experta hace mucho tiempo en estos temas de la formulación de proyectos, tiene muchísima experiencia, incluso fue de las primeras personas que hace varios años comenzó con esta idea del crédito fiscal y otras herramientas para financiamiento de actividades de capacitación y formación en pymes. Tendremos un tercer encuentro, repito, siempre martes, misma hora, en este caso martes 17, sobre carga y ejecución de proyectos, donde vamos a contar con la presencia de aquellos que están del otro lado del mostrador cuando viene la agencia de desarrollo, o la pyme, o la cámara, o el consorcio para hacer su proyecto y contarnos, bueno, cómo realmente se redacta el proyecto y cómo se lo presenta y cómo se lo carga. Y en la última jornada, el 24, última, tendremos una conversación sobre herramientas de financiamiento también a cargo del área respectiva de nuestra secretaría. Bueno, entonces, hecha esta primera presentación, ahora sí, quería proyectar la pantalla con lo que vamos a charlar específicamente hoy. Les comentamos que como siempre, esto se está grabando, se va a poder volver a ver y revisar y estudiar si quieren lo que demos hoy. También que pueden hacer sus preguntas por el chat, nosotros vamos a ir recolectando y a medida que podamos las vamos a ir respondiendo. Y entonces, a ver si puedo yo proyectar. Ahí estamos. Bueno, para ver esto, este formato. Bueno, creo que estamos viendo la pantalla, ¿verdad? Antes de presentarlo a Daniel, con el cual vamos a conversar un poquito más adelante, les quería compartir por qué estamos realmente desarrollando esta actividad. Nos hemos propuesto algunos objetivos. Siempre todo proyecto tiene que tener objetivos, evidentemente, algunas metas que cumplir. Queremos brindar conocimientos para mejorar las capacidades de ideación, formulación y ejecución de proyectos. Queremos identificar los problemas que se trata de solucionar con la formulación de un proyecto, no solamente el tema de ir a la línea o a la ventanilla, sino nosotros consideramos que el proceso de programación, planificación o formulación de proyectos es un tema que implica un diagnóstico, un saber dónde estamos parados, un saber qué restricciones tenemos para hacer lo que queremos. Es un momento en el cual paramos un poquito la pelota. Te interrumpo un minuto. Sí. ¿Podrías poner la vista de la presentación Por supuesto. más grande? Ahí va, ¿eh? Ahora lo vamos a hacer. Perfecto. Nos pedían en el chat. Ah, bueno. Como diría mi madre, si Dios quiere. ¿Qué? Tal vez en vista. No, lo que pasa es que me tapa el... Espera un poquito. ¿Qué problema? Yo trataría, pero tengo... Ah, ahí está. Muy bien, presentación de diapositivas. Ahí está. Bueno, ¿mejor? Aún
por mi parte no lo veo. Ahí está, ahí está. Ahí está, sí, sí. Perfecto, Demoró un segundito. No. gracias a todos los que fueron sugiriendo en el Muy chat. amables. Bueno, espero que ahora estemos visualizando bien esto. Les decía que el momento de hacer un proyecto para una empresa es un momento muy importante. Ya sea que ese proyecto implique comprar una máquina, que el proyecto implique capacitar su personal, que el proyecto implique asociarse con otros, que implique generar un nuevo método o fuente de financiamiento, que implique reordenar su presencia en el mercado. Todo eso nos genera la necesidad de diagnosticar, reflexionar, medir, y es un momento muy importante. Muchas veces nuestros colegas de las empresas pymes en particular nos comentan esta dificultad que tienen de parar la pelota y ponerse a reflexionar sobre ciertas cuestiones. El día a día, la vorágine, el pago de los proveedores, completar el pago de la nómina salarial y demás, nos consume un montón de tiempo y o energía. Pero nosotros queremos rescatar la importancia de este momento y de este proceso como algo muy valioso en la vida de las pymes. No hay que estar todo el tiempo planificando, ni diseñando, ni nada por el estilo, pero esos momentos tienen su gran valor. Entonces, nos interesa que podamos identificar problemas, ver cómo se pueden solucionar. También identificar oportunidades, no es meramente una cuestión problemática. Nosotros cuando escribimos problema tenemos una cierta deformación, pero tiene que ver con aprovechar oportunidades también. La idea de identificar líneas de financiamiento que están vigentes y que pueden ser utilizadas por las pymes, las cámaras y las instituciones de apoyo. Ustedes saben, lo dijo un poco Florencia, lo dijo un poco Pablo también, nuestro público objetivo no son solamente las pymes o los emprendedores, son también las instituciones que apoyan, son también las instituciones que generan tecnología o que la transfieren o se vinculan, son también los territorios. Y por lo tanto son múltiples los actores a los cuales nosotros interpelamos, digamos, para que se acerquen a este mundo de la planificación o mejoren sus capacidades de planificar, porque suponemos que siempre algo se planifica y siempre algo se programa. También poder conocer cómo se acceden a los sitios en los cuales hay que cargar los formularios, cómo uno accede a conocer de qué manera debe estar presentado el proyecto, solucionar dificultades, amigarse un poco con las herramientas que a veces generan un poco de distancia, sobre todo estas herramientas tecnológicas que en realidad están hechas para facilitar el trabajo y no tener que mandar el proyecto por correo, no tener que venir a presentarlo, agilizar el proceso, bueno, pero implica un cierto ajuste y un cierto conocimiento sobre lo que estamos haciendo. Entonces, nuestra idea justamente es tener un público amplio, y lo estamos teniendo, y agradecemos a todos los que se han inscrito y están participando hoy acá. Espero que estemos a la altura de las expectativas que tienen. Y por lo tanto, el público es variado. Que el público sea variado quiere decir que a veces no logremos satisfacer puntualmente todas las demandas o necesidades que cada uno de ustedes tienen, porque quien formula proyectos dentro de una pyme no es lo mismo quien formula proyectos dentro de una agencia de desarrollo, o quien es un experto que acompaña una empresa en formular su proyecto. Pero bueno, trataremos de ser lo más amplios y generosos posible con las explicaciones y tratar de ampliar el espectro de lo que queremos presentar. Y lo que iremos es ir pensando en los problemas, en las situaciones concretas, en aquello con los cuales nos enfrentamos, cómo solucionarlo, cómo realmente organizarnos para lograr llegar a la línea de financiamiento o para tener un proyecto que funcione y demás. Entonces, ¿qué vamos a ver en concreto? ¿Por qué es importante planificar para las empresas? Ahora ya va a empezar el diálogo con Daniel. ¿Qué impactos puede tener en la competitividad, en la productividad? Algunas recomendaciones para empezar a cambiar. ¿Por qué es necesaria una mirada sistémica y cuáles son los recursos necesarios? Y en particular el rol del facilitador, como hemos dado en llamar, o como Daniel y su gente llama al
al sujeto encargado de llevar adelante este proceso. Ya a Daniel se lo presentó un poquito, pero yo voy a decir algo más allá de Daniel, voy a decir algo sobre su territorio y sobre su institución, las instituciones en las cuales él trabaja. Muchas veces a los que nos dedicamos al mundo PYME y al mundo del desarrollo territorial y al mundo de la innovación, tenemos a Rafaela como una referencia. Y es algo que seguramente él no va a decir por una cuestión de modestia y humildad, pero es verdad. Cuando alguien dice, bueno, ¿y cómo es que un territorio es virtuoso? ¿Y dónde es que las pymes encuentran respaldo? ¿Y dónde es que hay un lugar en el cual hay recursos para poder producir, para poder planificar? Bueno, y Rafaela siempre aparece en ese marco, y la tarea que desarrolla más modernamente ACDICAR, digamos, pero muchas otras instituciones que vienen funcionando hace rato y que se han ido sumando a lo largo del tiempo, han conformado un entramado territorial y productivo y social, institucional muy interesante, y en parte lo que vamos a charlar hoy tiene que ver con esa experiencia, una experiencia que siempre es digno de rescatar y de comentar, no para copiar, porque copiar cosas que se han hecho en otros lugares es difícil, por la idiosincrasia, por cultura, por recursos, pero es fuente de inspiración y una idea y la verdad que se puede, si uno organiza los recursos de determinada manera, si uno prevé el futuro y planifica. La historia de Rafaela tiene que ver con una ciudad que hace mucho tiempo dijo, uy, pero que nosotros producimos dentro de 20 años no se va a usar más. ¿Qué, entonces vamos a dejar de producir? No. ¿Vamos a dejar de estar insertos en el mundo? No. Entonces, ¿cómo hacemos para generar un sistema productivo distinto o nuevo, con otras capacidades? Y ahí se empezaron a crear instituciones y arreglos y planes que tenían que ver con ver el futuro de otra manera, prepararse para el futuro de otra manera, anticipar tendencias tecnológicas, y eso evidentemente ha robustecido muchísimo al entramado en general, al territorio más en general, y a las pymes en particular. Obviamente, vivimos en un mundo complejo, difícil, mucha competencia, no es que todo es una maravilla, todo funciona excelente y no tenemos problemas, pero si generamos competencias y capacidades, es probable que podamos hacerlo mucho mejor. Así que bueno, Daniel, si querés hacer un comentario ahora y así vamos largando nuestras presentaciones. Hola, buen día a todos. La verdad que es un placer estar compartiendo este espacio con estas más de 1000 personas y con el equipo de la Secretaría, Pablo, Florencia, bueno, Esteban. Gracias por invitarnos a ser parte de esta reflexión. Yo creo que nosotros estamos convencidos de que todos estamos aprendiendo, que este es un proceso de acción, reflexión y acción, esta nueva forma de planificar, ¿no? En la época en que empezamos a planificar acá en Rafaela, se ponía en horizonte de 10, 20 años, como vos contabas, y hoy, frente a un escenario como el que pasó con la pandemia, o la guerra o el conflicto con Rusia y Ucrania, nos parece que el mundo es tan cambiante que no tiene sentido planificar. Pero nosotros creo que estamos convencidos que lo estratégico debe preceder a la acción. Es decir, no se puede actuar sin antes hacer reflexión, hacer aprendizajes y aplicar, digamos, un criterio sistémico a lo que estamos trabajando. Bueno, con ese espíritu, con el espíritu de compartir algunas experiencias, algunas reflexiones, que por supuesto pueden ser mejorables, y la idea justamente que al ser esta cantidad de personas podamos todos juntos ir como generando nuevos aprendizajes. Así que, bueno, a disposición para abordar este tema que es tan apasionante. Me acompaña, bueno, vuelvo a decir, estoy en la Agencia de Desarrollo acá en Rafaela, estamos en Rafaela. Tengo un auditorio interno que es todo el equipo de la agencia que me está acompañando. Y bueno, nosotros también tenemos un centro tecnológico, esto que vos contabas, al cual también nosotros hacemos la gestión de administración, que es un centro de industria 4.0 con la vertical básicamente de impresión 3D, así que es parte también de este proceso reflexivo de por qué un territorio tiene que ir
trabajando estos temas sobre todo transformación digital, sustentabilidad, todos estos nuevos escenarios que nos ponen, digamos, a trabajar hacia el futuro. Bueno. Buenísimo, gracias. Entonces vamos a empezar a transitar nuestra conversación de hoy, nuestra reflexión. Una primera pregunta / afirmación es: ¿por qué es importante planificar para las empresas? En su momento, planificar parecía que nos iba a resolver todos los problemas, cosa que no es cierto, pero efectivamente nos generaba un marco por el cual podíamos encarar mejor nuestros problemas. Pero ¿qué problemas tenemos en general para, en concreto, planificar? Porque, digamos, la planificación por sí misma no es lo que nos va a sacar del problema, sino qué planificamos, en qué planificamos, qué queremos cambiar, digamos, los objetivos de la planificación o del proyecto. Pero ¿qué es lo que nos pasa en general? Nos faltan recursos, humanos en particular, ahora tecnológicos, porque efectivamente hay una nueva camada de herramientas tecnológicas que nos permiten hacer planificaciones con una solvencia, digamos, y una sistematización que antes no teníamos. Hay una serie de metodologías muy importantes para planificar, sobre todo se ve mucho en el mundo de la innovación y la tecnología, pero no solamente. A veces nos falta experiencia, en el sentido de no hemos hecho mucha gimnasia con el tema, entonces a veces se nos abre una ventana de oportunidad de una línea de financiamiento, por ejemplo, que nos viene exactamente como anillo al dedo, que vence el mes que viene, cosa que suele pasar muy seguido, pero tal vez nos lleva 3 semanas encontrar a las 2 o 3 personas que pueden hacer el proyecto y después o no nos podemos presentar o nos presentamos mal. Entonces mi primera pregunta es tan habitual esto que faltan recursos y que nos falta experiencia? ¿Cómo se puede empezar a solucionar? Bueno, efectivamente, lo que nosotros notamos, y a partir de la experiencia de estos últimos años, donde empieza a haber una oferta importante de política pública para las pymes, es que muchas veces las pymes llegan más por la oferta que por la demanda. Es decir, llegan porque dicen, che, me enteré que hay tal línea para comprar un equipamiento, ¿no? Entonces la cuestión es, nosotros lo que tratamos de hacer desde la agencia es, como diría, parar la pelota, en el sentido que, bueno, a ver, puede ser que esto te sirva o no te sirva dentro de la empresa, ¿no? Es decir, entonces hay un proceso que es que llegan, digamos, empresas que por ahí no tienen un plan, no tienen una estrategia. No cuentan con una mirada sistémica sobre su funcionamiento, sobre cuáles son las, en qué cadena de valor está, en qué situación está, cuál es su escenario, digamos. Y a veces un proyecto mal elegido, o por solo ponerse, digamos, a formular un proyecto por el solo hecho de que existe la oportunidad de conseguir algún financiamiento para alguna actividad, no siempre resuelve o lleva a la empresa a una situación mejor. Entonces, lo que nosotros buscamos en ese sentido es que la empresa tiene que planificar más allá de las oportunidades o de las cuestiones, y tiene que tratar de ir definiendo una estrategia que les permita armar una hoja de ruta. Armar una hoja de ruta con un objetivo que es lograr una mejora de competitividad. Y esto es como una cuestión diría, casi parecida a lo que nos pasa en términos de la salud. Nosotros no vamos a un especialista médico a decirle, haceme una tomografía de tal cosa, o quiero hacerme un estudio de rayos X, o hacer un laboratorio, sino que voy a un clínico, voy a un médico que lo que va a hacer básicamente es generar un diagnóstico. Así que a partir de ese diagnóstico, digamos, esa visión de sistema, como toda empresa es un organismo vivo, que a partir de ahí uno puede empezar a definir cuál sería la estrategia,
Y ahí entramos en el proceso de planificar y en el proceso de, por ahí, de decir, bueno, vamos a aprovechar o vamos a avanzar en tal dirección, incorporando tecnología, inversión, ampliando la planta, cambiando productos. Y ahí entonces uno empieza a definir un tema que tal vez vamos a ver más adelante, que esto no debería ser solamente intuitivo, porque el empresario tiene cierta intuición, o librado a determinadas cuestiones, sino que debe ser un proceso que debe ser sistémico. Entonces hablamos de una competitividad sistémica, es decir, de ir viendo cuáles son los factores, que hay que trabajar. Y esto, el problema que tiene la pyme hoy, o el empresario pyme, es que por ahí no tiene el tiempo, no tiene los equipos y los recursos para poder hacer este proceso, en el cual nosotros como agencia de desarrollo lo que vamos buscando es facilitar ese proceso, es decir, ayudarlos con los expertos, con los consultores y con las políticas públicas a tratar de definir cuál es el rumbo, cuál es el enfoque que tiene que darse en este proceso. Ahí aparece esta restricción que vos decías, Esteban, en que no hay recursos humanos suficientes preparados para abordar esta problemática. Por ahí tenemos consultores expertos en determinados temas, por ahí tenemos proveedores de tecnología, por ahí tenemos programas, nos está faltando ese vínculo entre la capacidad de las empresas de poder dedicarle tiempo y esfuerzo a esto, y las organizaciones, cámaras, agencias de desarrollo, universidades y demás, que hacen el esfuerzo por vincularse con la pyme y poder darle un sentido a este proceso. Bien, si me permitís, acá habíamos anotado el término necesidad de cambiar. En el sentido de que la planificación es un hecho técnico, en el sentido estricto, es un hecho artístico en el sentido de hay que crear escenarios, hay que crear soluciones y demás, pero también es un hecho cultural, en el sentido de cuánto debe estar uno preparado mentalmente y culturalmente en la empresa para generar un proceso de cambio. ¿Qué rol, qué valor le das a eso? Bueno, el proceso de cambio hoy, yo creo que es fundamental poder hacer un análisis de escenarios, y ahí podemos aplicar algunas metodologías. Primero, ver la empresa como sistema en un sistema. Es decir, además, las empresas están, es decir, son parte de cadenas de valor, son parte de un mercado, y ahí lo que nosotros, y vuelvo a decir, no es la única forma ni el único mecanismo que proponemos. Es decir, acá lo que estamos contando es un poco la experiencia de lo que hicimos en Rafaela, donde a partir de la posibilidad desde la agencia de dar servicio para formular proyectos, para ejecutar, por ejemplo, el programa de competitividad Prócer que hicimos, que muchas agencias en la Argentina y universidades han estado ejecutando, lo que vimos es la necesidad de poder ayudar al empresario que conoce, obviamente, el empresario conoce su negocio, su empresa, pero en el día a día, como vos decías antes, no tiene cierta posibilidad de poder hacer un análisis, por ejemplo, de cuál es el cambio tecnológico que lo va a afectar, ¿no? ¿Cuál es el cambio tecnológico que lo puede afectar? ¿Cuáles son las transformaciones que inexorablemente va a tener el mundo laboral y las formas de producción? Por lo ambiental, por la sustentabilidad, ¿no? Y ahí y en este caso particular, en un país donde necesitamos abrir la exportación, potenciar la exportación, y eso implica poder nuestros productos y nuestros procesos a niveles de normas internacionales, es decir, que muchas de las empresas tienen que adecuar sus procedimientos, adecuar sus productos, y empiezan a ser un desafío de un camino a recorrer que no se puede hacer en poco tiempo. Es decir, está claro que si bien la velocidad de cambio cada vez es mayor,
esta capacidad de las pymes de poder innovar, de poder encontrar definiciones y poder hacer planes cortos con mirada de perspectiva, o sea, poder, donde la incertidumbre es muy alta, ¿no? Nosotros, por ejemplo, como ejemplo, para decir esto, nosotros hace 10 años decidimos que debíamos trabajar en el tema de impresión 3D de metales. Esta es una definición estratégica que tomamos en el territorio con INTI, con las instituciones de la ciudad, con las cámaras de metalúrgicos, el centro comercial y demás, y nos pusimos a trabajar en un centro tecnológico que hoy existe, que hoy es el Centec Rafaela, y tenemos impresión de metales, que por el momento en términos industriales es el único lugar en la Argentina donde se imprime metales, más allá de lo que podía ser el servicio de impresión para servicio, digamos, de odontología, para hacer prótesis, en términos industriales. Y lo que vimos es que este proceso de innovación es paulatino, es progresivo, y seguramente de acá a algunos años la mayor parte de las empresas metalúrgicas va a estar incorporando la cuestión de la impresión 3D, más que nada por el diseño digital, porque el mercado lo va planteando, y este es un proceso que obviamente no solo es tener los equipos y saber usar la tecnología, sino que poder vincularse con las empresas para producir los cambios de paradigma que implican esto, es decir, que implica los ingenieros que están hoy en una empresa metalmecánica no saben todavía de esta tecnología, tienen que aprender. Y los estudiantes universitarios que están recibiéndose lo están aprendiendo gracias a este vínculo que tenemos con la universidad. Entonces estamos en ese proceso. Mientras tanto nos corre el reloj, ¿no? Es decir, necesitamos que las pymes incorporen esto, porque no es una moda, es que están compitiendo con pymes de otros lugares del mundo que ya tienen esta tecnología. Entonces, es una carrera que tenemos que correr entre todos, ¿no? Es decir, una carrera que tenemos que correr entre todos. Y ahí es donde aparece, nosotros nos definimos en la Agencia de Desarrollo como facilitadores. Somos facilitadores tratando de articular lo que se va, la tecnología, el financiamiento, los programas, la colaboración abierta, la innovación abierta, de manera tal de que esta carrera la ganemos todos juntos. Es decir, no sea solo una cuestión de empresas muy grandes que por ahí pueden adquirir esta tecnología y obviamente con un derrame distinto en términos de empleo, cadena de proveedores y demás. No sé si me fui un poco, pero el ejemplo es válido. No, perfecto. Para contar que planificar, porque uno dice, Rafaela, tenemos un centro tecnológico de este tipo, pero no es que nos presentamos hace un tiempito, sino que es un proyecto que fue madurado, pensado en el plan estratégico, y de algún modo fue el producto de 10 años de trabajo, digamos, ¿no? De planificar a 10 años. Sí, yo creo que además de rescatar el valor del territorio, y el valor del territorio tiene que ver con proceso de diálogo y conversación. Vos nombraste INTI, nombraste cámaras, nombraste empresas, nombraste universidades. Evidentemente las empresas compiten mejor en entramados productivos más competitivos. Parece una redundancia y una obviedad, pero no siempre es así. Ahora bien, por otro lado, esta necesidad de prever, de pronosticar, de prevenir, es muy importante. Es muy importante porque si no, llegamos tarde, para decirlo de una manera, o perdemos en esta carrera que vos bien decís. Ni el mundo ni los consumidores hoy nos esperan. Yo creo que la pandemia, entre otras cosas, ha traído esta necesidad por lo urgente, por lo perentorio, por solucionar las cosas muy rápidamente. Creo que no solamente es la pandemia, sino la situación de la necesidad de reconvertir, reconfigurar y reactivar la producción, donde los tiempos se acortan. Pero eso no impide que pensemos en la necesidad de planificar ese cambio, hacer un proyecto para poder hacerlo mejor.
En ese caso, nuestro segundo capítulo de la charla de hoy tiene que ver con esto. Bueno, a ver, dentro de un proceso en el cual yo quiero generar mayor competitividad y productividad en mi empresa o mi grupo asociativo o en mi territorio, no solamente está el llegar antes, también puede ser aumentar la calidad, disminuir el desperdicio del uso de la energía, eliminar o bajar costos innecesarios. Es decir, el mundo del proyecto es muy amplio. Y mi pregunta es, ¿necesitamos capacidades diferentes para hacer diferentes tipos de proyectos? ¿Necesitamos facilitadores generalistas? ¿Necesitamos armar equipos mixtos, digamos, entre alguien muy técnico y alguien más general? ¿Qué rol tiene el contador en esto? Debe estar por ahí Noé Saltarelli diciendo, hablen también del tema económico-financiero. Un proyecto tiene que tener una parte económica financiera, no solamente de las espaldas que tiene que tener la empresa para poder encarar un proyecto distinto, sino en el sentido de hay líneas que hay que devolver, hay líneas que hay que cofinanciar, hay líneas en las cuales hay que invertir. Bueno, te tiré un montón de temas, pero el proyecto, en definitiva, ¿por qué nos sirve tanto para ser más competitivos o más productivos? Bien, ahí hay varias cuestiones a compartir. El rol de los profesionales siempre hace que si una empresa está con una consultora de marketing, probablemente ponga todo el énfasis en eso, y si tiene un ingeniero que hace calidad, va a estar fortaleciendo el tema calidad. El tema es que todo es necesario en su justa medida, pero además de manera estratégica. Entonces, lo que nosotros, y la experiencia, y esto, insisto, esta experiencia no define ni es la verdad absoluta para nada. Lo que nosotros entendimos es que si no hacemos un diagnóstico de la empresa en términos vitales, diríamos, de cómo está la empresa para sobrevivir, por esto de que a veces vienen empresas con una idea de una inversión o de compra de un robot, y nos encontramos cuando empezamos a trabajar con ella, a pedirle algunos números, que tienen problemas serios en otro lugar. Seguramente lo que va a hacer el robot es aumentar la producción, pero no las ventas, y posiblemente empeore su flujo de caja. Entonces, lo que nosotros aplicamos ahí es un criterio técnico que es teoría de restricciones. No es el único, por ahí con los contadores este tema podemos discutirlo bastante, pero la empresa tiene que ser vista desde todos sus sistemas, porque están todos interrelacionados. Entonces, de pronto, para no pagar impuestos, el contador me dice, mirá, tenés que hacer esto para no pagar tanto impuesto, no estoy hablando de nada ilegal, pero eso perjudica después mi posición para poder tomar créditos en el sistema financiero, bancario, en fin. Cuando tocamos algo en una empresa, se mueven muchas cosas. Entonces, ¿cuál es el criterio técnico que usamos? El criterio técnico es teoría de restricciones. Determinar cuál es la restricción. Si a alguien le interesa el tema, Goldratt es el autor de esta escuela de gestión, que se llama teoría de restricciones, TOC. Básicamente es determinar los cuellos de botella, las restricciones, y no siempre son físicas, pueden ser intangibles, pueden ser financieras, pueden ser de política, en fin. Lo que decimos nosotros es que algo limita la evolución de la empresa. Dicho esto, yo no puedo mejorar un sistema si no abordo la restricción. Es un principio de la física, digamos, ¿no? De la ingeniería. Todo sistema, para poder mejorar, tiene que ser... y ahí viene la cuestión blanda del problema, digo, ¿no? Porque esto es una cuestión técnica, pero bueno, hay que poder internalizar con el equipo de la empresa, con la pyme, con el empresario. A veces es el empresario solo el que viene o participa, a veces manda un gerente y el empresario no está. En fin, la pyme está puesta en un sistema que es su cadena de valor, que es su territorio, que le van poniendo condiciones. Pero además, la empresa tiene cuellos de botella y restricciones. Poder entender esa visión, esa mirada sistémica, nos permite
a modo de médico clínico, decirle, bueno, tu primer problema es resolver esto. ¿Por qué? Porque lo que ahí nosotros hacemos desde la agencia es evaluar si la empresa tiene riesgo de entrar en algún problema financiero grave que pueda ponerla, o que esté perdiendo dinero, ¿no? Que esté perdiendo dinero de manera crónica o aguda, y haya que parar ese problema. Entonces, nosotros lo que sugerimos es una solución de emergencia, proponer alguna solución de emergencia que no siempre resulta ser la que parece más viable, pero a partir de ahí poder hacer un plan y una estrategia de decir, bueno, vamos a trabajar a partir de, primero las restricciones de la empresa, después cuál es el margen de maniobra que tiene en su cadena de valor. Hay empresas que están en un eslabón de cadenas de valor que son complicadas, donde no hay mucho margen en términos de mover precios, de mover margen de ganancia, y entonces hay que empezar a trabajar en, obviamente, una mirada 360 grados, trabajando sobre aquellos temas prioritarios. Bien, acá nos preguntaban una cosa medio concreta, que es el nombre del autor de la teoría de las decisiones. Creo que es Goldratt, ¿verdad? El I.U. Goldratt. Ahora la vamos a escribir para todos. Es muy conocido por un libro que se llama, que es un libro muy lindo para leer, que es una novela que se llama La Meta. Ahí está, ahí lo escribieron. ¿Sí? Vuelvo a insistir, esta no es la única metodología que se puede usar. Nosotros, ¿por qué la usamos? Porque en el año 92, 93, pusimos en marcha la Fundación para el Desarrollo Regional acá en Rafaela. Empezamos a trabajar con Kaizen, con calidad. Después vino el programa CDE del BID, el Centro de Desarrollo Empresarial, y ahí usamos muchísimo este trabajo que se complementa con teoría, con TQM, con calidad total, y con la gestión de justo a tiempo, que son, digamos, las principales herramientas de trabajo de mejora continua creada por los japoneses. Y básicamente, sin que esta sea una reunión técnica, no es el caso, sino que lo que decimos es que hay que trabajar con un método, ¿no? Lo que diría, el mensaje sería, hay que ser metódicos para poder, al igual que un médico que tiene que diagnosticar un paciente, tiene que ser metódico, y de hecho sigue un procedimiento y un marco teórico para poder llegar a una solución que sea, yo le llamo, científicamente recomendable. Es decir, que uno pueda decirle a la empresa, bueno, no hagas esto, hace esto, porque es lo que te va a permitir transitar esa hoja de ruta. Por eso hago hincapié en la estrategia previa de cualquier empresa antes de embarcarse en un proyecto. Nosotros tratamos de desaconsejar a las empresas que, por el solo hecho de que tenemos un programa muy lindo que nos van a dar un ANR pero ojo, el ANR tiene contraparte. El ANR, además, esa inversión te va a poner en marcha hacia un esfuerzo de una capacidad que es limitada. Por ejemplo, en el programa Prócer que hicimos, lo que sugeríamos que la empresa no lleve más que un solo proyecto de mejora continua dentro de su organización, sobre todo las más chicas. ¿Por qué? Porque el tiempo que tienen para sacarle a lo cotidiano es muy escaso, y lo tienen que aplicar de manera estratégica, de manera de que produzca un gran apalancamiento o produzca un efecto que sea virtuoso en la empresa. Porque si a una pyme que está complicada la embarcamos en un esfuerzo, en un proyecto que después la va a complicar más, le va a quitar energías, seguramente va a ser contraproducente. Sí, nos estás planteando algunas cuestiones que nosotros desde la Secretaría y desde nuestro área y otros que trabajan con nosotros le damos mucha importancia, que es la cuestión de aplicar ciertas metodologías que efectivamente dan muchísimo resultado, que se han inventado hace 40, 50 años o 30, y se han aplicado más recientemente, tal vez en nuestro país, y que efectivamente requieren cada uno un pequeño proyecto para poder ser implementado.
El tema es que antes, como vos bien decías, de decir, bueno, me embarco en un proceso de mejora continua, o en un Kaizen, o en un Kanban, o en 5S, que se los recomendamos a todos, digamos, está muy bien. Tenemos que conocer, bueno, nuestro negocio, ¿dónde está? ¿Cómo es nuestro negocio? ¿Está creciendo? ¿Está disminuyendo? ¿Tiene mucha competencia? Si yo pongo mucho esfuerzo en esto, ¿me da energía para hacer tal otra cosa? Y por eso esta primera charla que tenemos, y yo ya anticipé, la segunda vamos a trabajar más en concreto sobre el tema del proyecto en sí mismo, creo que bien vale la pena pensar de esta manera, pensar estratégicamente. Por eso no es lo mismo planificar en un sentido amplio del término que ser un proyecto. Digamos, la mirada estratégica de dónde estamos parados, hacia dónde vamos, cómo están impactando las nuevas tecnologías en nuestro negocio, es una reflexión muy importante, porque eso efectivamente nos va a dar más luz sobre el tipo de proyecto o proyectos que vamos a encarar. Como vos bien decías, hay empresas que han recibido aportes, han recibido dinero, han recibido apoyos y ayudas para, por ejemplo, incrementar su producción, de una producción que cada vez tiene menos mercado, o que no han considerado cómo lo van a comercializar, o no se ha considerado claramente un cambio de tendencia en el consumo, entonces yo hago más carteras, muebles, lo que fuera, y sin embargo, por ejemplo, ahora se comercializa otro tipo de producto, se comercializa por internet y no en una tienda física, o no consideré un cambio de materia prima, que nos ha pasado un montón de veces, reemplazo Sí. de metal por plástico, por ejemplo, industria Bueno, automotriz. justamente, mirá, me leíste el pensamiento. Yo tuve una experiencia en una empresa metalúrgica que fabricaba muebles de caño, y fue desplazada por el plástico. No digo que no exista muebles de caño hoy, ¿no? Hablo de, en general, muebles para la intemperie, muebles de jardín y demás, que en algún momento eran o de madera o de caño, o de metales, y eso claramente fue desplazado por el plástico. No haberlo visto eso generó que una gran cantidad de empresas, pymes, tuvieran que cambiar, si lograron cambiar, o desaparecer si no llegaron a darse cuenta a tiempo. Digo, estas son cuestiones que hoy, en general, las empresas las están mirando, las empresas grandes las están mirando, pero no todas las pymes están mirando, están haciendo un ejercicio de prospectiva, esto de mirar cuál es la evolución. Por eso hoy se está trabajando con vigilancia tecnológica, con procesos que, si bien no nos dicen qué es lo que va a pasar, nos van anticipando hacia dónde va a ir cambiando la tecnología y sobre todo los nuevos materiales. Es un tema muy, muy importante. Por eso, cuando uno propone un método, hablábamos, por ejemplo, de pensar la cadena, aplicar, por ejemplo, Porter, que es algo, diríamos, que viejo, pero que todavía tiene vigencia para nosotros, y lo hacemos en el diagnóstico. Cuando viene una empresa a consultarnos para ver cómo poder hacer el proyecto, qué es lo que está embarcado, o necesita financiamiento, lo que hacemos es hacerle toda una serie de preguntas, donde decimos, bueno, ¿cuál es tu producto? ¿Dónde vendés? ¿Cuál es tu mercado? ¿Sí? Ahí están preguntando en el chat vigilancia tecnológica. Sí, hay organizaciones y algunas universidades que están haciendo vigilancia tecnológica. Me contesto medio rápido que vi y esto es empezar se va haciendo un observatorio de las patentes que se van creando en el mundo y se va viendo hacia dónde va la tecnología. Por ejemplo, la tecnología de metales, cómo se van imprimiendo, ya hay una de polvo por láser, pero ya hay otra tecnología nueva, y empieza a haber nuevas tecnologías que pueden hacer que hoy, lo que hoy es inviable de hacer, en algún momento se pueda hacer con otro material, ¿no? Entonces lo que volví al diamante de Porter, que me parece es algo sencillo de aplicar, es poder entender cuál es en una pyme la relación que tiene con sus proveedores, con sus clientes, el tamaño de una empresa respecto a sus proveedores y a sus clientes hace a la capacidad de negociación de precios, a la capacidad de las condiciones. Mi proveedor puede ser muy grande y me marca a mí las condiciones en que me va a vender, y resulta que yo le tengo que vender a una empresa que es también tan grande como el proveedor, entonces ahí mi capacidad de margen para precio y condiciones, y hoy por hoy las condiciones financieras son determinantes a veces en el término de que nos pueden absorber la ganancia. Es decir,
en un proceso con inflación, estos plazos y todas estas cosas juegan muy fuerte. También la cuestión de la amenaza de productos sustitutos o la barrera de entrada. De pronto hay actividades que tienen muy baja barrera de entrada, entonces encontramos que si nos va bien, nuestro vecino empieza a hacer lo mismo, y encontramos que antes estábamos solos en el mercado, o éramos uno de los pocos en el mercado, y al poco tiempo hay un montón de competidores, ¿sí? Y estas son cuestiones que se pueden trabajar, y hacen a la reflexión estratégica para tomar este tipo de decisión. Sí, gracias. Mira, nos estamos acercando un poco a ir concluyendo el evento, y además para dar paso a un diálogo, no diálogo, valga la contradicción con nuestros participantes que están escribiendo muchísimas cosas en el chat, y Vicky del equipo me las está pasando. Pero yo quería hacer una pequeña reflexión, también leyendo un poco lo que se está escribiendo, que es posible tener, es una reflexión sin respuesta necesariamente, pero ¿es posible tener una pyme realmente competitiva y productiva sin un plan estratégico? Difícil. ¿Es posible crear un emprendimiento nuevo sin haber hecho un modelo de negocio, sin saber cuál es nuestra propuesta de valor? Y difícil. Ahora bien, no es lo mismo la empresa que ya tiene 50 años funcionando en el mercado y tiene sus rutinas y sus prácticas y sus trayectorias y demás, que la empresa nueva. No es lo mismo una empresa en un sector muy tradicional, amesetado tecnológicamente, con mucha competencia, que una empresa tipo startup de un campo de trabajo muy moderno, muy dinámico y con mucha entrada fácil para nuevos competidores. Fuera como fuera, efectivamente, la capacidad de planificar o el ponerse a planificar estratégicamente es muy importante. Y el hacer proyectos que lleven adelante ese plan, también. Entonces, sí, rescatamos el valor de la necesidad de planificar, de hacer un buen modelo de negocios, de tal vez reconfigurar nuestro pequeño mercado, nuestro mercado al fin, porque hay un cambio de tendencias y por lo tanto, caso típico, hacíamos cosas en metal, pesada, madera, etc. Y eso se puede reemplazar por plásticos livianos, por nuevos componentes. Tal vez podemos hacer en 100 kilos 20 veces más de lo que hacíamos antes, etc. Ahora bien, parecería ser que una de las principales dificultades, que lo dijimos al principio, para poder planificar es que o no tenemos tiempo, o no tenemos la información o los recursos necesarios, o las personas del equipo de la empresa no están orientadas o capacitadas para planificar. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo resolvemos? ¿Cómo encaramos este proceso? ¿Cómo generamos el tiempo para? Yo voy a contar una pequeña anécdota de algo que aprendí a lo largo del tiempo. Esta idea de, a ver, la empresa funciona, digamos así, de lunes a viernes de 7:30 de la mañana a 5, 6:30 de la tarde, etc. Es cierto, en ese horario de trabajo no tenemos tiempo, pero ¿qué pasa si el viernes, en vez de hacer un pequeño almuerzo de 15 minutos o 30 minutos, tomamos una hora, es decir, media hora más? Y en esa media hora más nos sentamos a pensar, nos sentamos a intercambiar ideas, a escuchar lo que tienen que decir los que tal vez están en la línea de producción o de montaje con respecto a las restricciones que tienen para producir más o mejor. ¿Qué pasa si ese proceso lo sistematizamos? ¿Qué pasa si una vez por mes invitamos a alguien o del centro tecnológico o de la universidad o de la cámara a pensar con nosotros cómo hacer este proceso? Es decir, nos podemos incluso en momentos de falta de recursos o falta de tiempo generarnos los espacios para poder planificar. Podemos contar con alguien es experto, experta en este proceso de ponernos a hacer una planificación sobre a dónde queremos ir o en qué queremos cambiar. Bueno, yo coincido contigo que es una respuesta difícil de responder, pensada en términos generales, ¿no? Claro. En términos situados, digo acá, yo situado en Rafaela, lo que hicimos, llegamos a la misma conclusión, y lo que tratamos de hacer es generar el rol del facilitador. Es decir, bueno,
nosotros no llegamos a todas las empresas de Rafael y la región, pero llegamos a un grupo importante, que además se va ampliando en la medida que vamos avanzando. Y ahí lo que nosotros pensamos es que hay que ayudar a la empresa a que haga ese proceso. Es decir, hay que ayudar, hay que generar un rol que por ahí no es el experto especialista, porque el experto especialista es experto en su vertical, digamos, ¿no? Es decir, el marketing, el de costos, el calidad, en fin, cada uno sabe lo suyo, pero no tiene una visión multidisciplinaria que se necesitaría para poder pensar esto y reflexionar y hacer este tipo de cuestiones. Además, por ejemplo, hay dificultad en una empresa a veces para reunirse y que alguien asuma ese rol, porque en general todos estamos, digamos, contaminados, en el buen sentido, contaminados desde qué lugar venimos, es decir, es el gerente o el contador o el jefe de fábrica o alguien el que va a hacer. ¿Quién lidera con ecuanimidad una reunión donde por ahí le pedimos a lo mejor a algunos operarios que den opiniones abiertas sobre los problemas o los errores que se están cometiendo en la producción, sin que eso le cueste después una represalia, ¿no? Entonces ahí indudablemente que acá aparece en esta placa que hay tres cuestiones que hay que trabajar, ¿no? La escasa disponibilidad del tiempo directivo de los dueños. Si no podemos pensar que una empresa va a avanzar en un proceso de mejora si el dueño no está de acuerdo o el dueño no está convencido o motivado para hacerlo. Es decir, indudablemente ahí, y es importante que quien llega a una empresa a ayudar, desde una agencia, desde una cámara o de una consultora, tiene que entender que es clave esta disponibilidad de tiempo y esta decisión. Y hay que tratar de hacerla, como decía Esteban, hay que tratar de generarlo. El otro elemento es que no se cuenta de información necesaria, no solo la información que hay afuera, de los programas y demás, sino la información de la empresa. Hay muchas preguntas que nos hacemos, ¿sí?, respecto a las condiciones en que está la empresa, y no tenemos la información, o tenemos que ir a buscarla, o tenemos que procesar papeles o datos que están guardados en alguna computadora, pero no son información en términos que no me permiten tomar decisiones y no las puedo tener como un tablero. Por eso nosotros sugerimos a la empresa construir tableros, más allá de la cuestión de transformación digital y demás, empezar a trabajar con información que nos permita tener una idea de dónde estamos parados. Hacer un diagnóstico sin información es casi una tarea, diría, riesgosa, difícil, y posiblemente nos equivoquemos. Y el otro elemento es, ¿quién hace ese rol? Es decir, bueno, ¿quién ocupa ese rol de facilitador? Entonces acá lo que estuvimos viendo, y esta es una solución situada acá, que la pueden replicar y se puede a lo mejor ayudar desde el nivel nacional, creo que con la diplomatura, pero más allá de esto, lo que nosotros buscamos es crear la figura de un facilitador que va a tener una visión generalista de la empresa en términos de sistema y capacidades blandas para entender los procesos dentro de las empresas. Es decir, ayudar a que las empresas armen equipos internos. Pensar en el modelo de mejora continua implica que alguien dentro de la empresa, algunos dentro de la empresa están haciendo un proceso al cual le están dedicando tiempo, recursos y método para provocar cambios dentro de la empresa, o dentro de su cadena de valor, o dentro de su estructura, ¿no? Y eso es un proceso que lo hacen las personas, no es un proceso que se puede robotizar o se puede automatizar. Y ahí la necesidad, por ejemplo, nosotros hicimos un curso hace unos días, que ahora ya estamos por terminarlo en 2 semanas, donde además de teoría de restricciones, donde además de cadena de valor, donde además de la visión sistémica, le hemos incorporado una visión de cómo manejar un grupo, cómo trabajar con las relaciones humanas, cómo generar procesos empáticos para poder entender, cómo comunicarse mejor y cómo trabajar en lo que es la cuestión de los diagnósticos, ¿sí? Incluyendo en los diagnósticos algunas cuestiones que no son solamente numéricas o financieras, sino también de cómo es el mapa de poder dentro de la empresa, ¿sí? Cuáles son las relaciones que deben ser tenidas en cuenta a la hora de ayudar a que la empresa realmente
produzca un cambio y que ese cambio sea aceptado por todas las partes. Porque no siempre las empresas todos están de acuerdo en hacer lo que hay que hacer. Y ese es un proceso claramente que tiene que ver con las relaciones personales. Muy bien, bueno, para ir concluyendo, yo tenía de antemano anotadas algunas aprendizajes y conclusiones. Voy a mechar con algunas cuestiones que estoy leyendo en el chat y que me están compartiendo. Uno, las empresas pueden adquirir capacidades, formándose y demás, propias, desarrollarlas, o con ayuda o acompañamiento de facilitadores, expertos, consultores y Te hago una colegas. observación sencilla, ¿no? Ese curso de facilitadores es mixto. Hay personal de empresas que las mandan para que se conviertan en ese rol, y hay consultores independientes que por ahí lo asumen para poder trabajar en ese proceso. Perdón la interrupción, pero me pareció importante tal cual, lo que tal estaba cual. diciendo. Después, fundamental elaborar un diagnóstico de restricciones de manera que cada empresa o la empresa define un proyecto de mejora puntual o genérica sobre lo que está haciendo, y no solamente yo diría un diagnóstico de restricciones, sino también una reflexión sobre su modelo de negocios y su lugar en su cadena de valor y en el mundo en el cual está. Tercero, que resultan importantes los apoyos locales hacia las pymes de parte del sistema territorial. Obviamente hay lugares en los cuales uno difícilmente hable de un sistema territorial, sino que hay componentes o elementos que podrían conformar un sistema territorial. Pero efectivamente o hay una universidad, o hay una escuela técnica, o hay un colegio profesional, o hay unos consultores, o hay empresas colegas, o una cámara, con lo cual uno puede aprender y demás. Efectivamente, entre otras cosas, lo que nosotros queríamos también pensar y proponer pensar hoy es el tema de la visión sistémica, pero no solo dentro de la empresa, sino en la empresa, su cadena de valor y su entorno. También aquí aparecen muchas cuestiones que Daniel lo dijo recién, también me leyó un poco la mente, tal vez leyó el chat, el tema de las competencias o habilidades blandas. Planificar, yo decía antes, no es meramente una técnica, también, o tampoco es un arte, digamos, es una cuestión de mentalidad, es una cuestión de actitud, es una cuestión de relaciones interpersonales, de vínculos, de liderazgos, de comunicación, de negociación. Y ese tipo de cosas también hay que tenerlas en cuenta para llevar adelante un proceso de este tipo. Daniel decía muy claramente, una de las metodologías más usuales para poder hacer un buen diagnóstico es sentar a todos a la mesa. ¿Sí? Dueños, operarios, gerentes, profesionales, empleados, administrativos y demás. Ahora bien, no nos es muy habitual que el operario o el empleado critiquen la forma en la cual está organizada la empresa o la forma en la cual se desarrollan los procesos. Y no es tampoco muy habitual que el dueño, gerente o lo que fuera lo escuche con beneplácito, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, generar reglas básicas de convivencia para hacer la planificación estratégica de la empresa, no para dirigirla o conducirla de otra manera, sino decir, bueno, a ver, necesitamos un lugar en el cual nos despojemos de nuestro poder, nos despojemos de nuestras jerarquías y vamos a abrir los oídos, las orejas y escucharnos todos y conversar abiertamente. Es un ejercicio de cambio cultural, evidentemente, y es un ejercicio, pero que sin eso a veces es difícil que se lleven adelante o se puedan encontrar siquiera ideas innovadoras o de mejora a la empresa. Yo simplemente lo pongo como un caso de que son varias las aristas que tiene un proceso de planificación. Otro tema importante es si las pymes pueden aprender de las grandes corporaciones, procesos de cambio. Hay mucho manual y muchas cosas y daría la sensación de que no necesariamente. Hay cosas que pueden servir, pero si pudiéramos aprender de otras pymes y de otras empresas que han tenido desarrollos o tienen dimensiones parecidas, mucho mejor. Ahí un poco mea culpa de los que nos dedicamos desde el punto de vista académico a este tipo de cosas, que solemos investigar poco a las pymes y solemos investigar mucho a las corporaciones o las grandes empresas y tenemos poco conocimiento sobre eso. Pero bueno, es una asignatura pendiente. Por otro lado, el tema de la necesidad de armar comunidades de aprendizaje, comunidades para compartir conocimientos, comunidades para generar apoyos entre lo público y lo privado. Eso es muy importante, y entre otras cosas surgió acá hoy la posibilidad de que los participantes hagan su propia comunidad vía chat o lo que fuera.
obviamente, siéntanse libres de organizarse, de organizarlo, pueden hacerlo, puede haber un chat de 1000 personas, o puede haber sectoriales, o puede ser regionales, o puede haber los contadores, que aparecieron muchos por ahí, o los ingenieros, o lo que fuera. Efectivamente, conectarse, comunicarse, compartir información es absolutamente imprescindible. Porque si hay algo que distingue el mundo de la empresa competitiva, productiva, es que conoce, que está informada, que puede leer internamente datos, que puede tener datos de lo que pasa en su entorno, que puede eso convertirlo en información en conocimiento. Y muchas veces lo que ocurre es que la empresa queda como encerrada en sí misma o no genera los vasos comunicantes necesarios ni los instrumentos para medir y poder compartir lo que mide. Dicho todo esto, estamos como llegando al final. Nos habíamos propuesto no estar más allá de las 12 y cuarto, digamos, son 12:20 si no veo mal. En ese caso, me gustaría que con nuestro equipo técnico hagamos una despedida, un saludo final. Daniel haga el suyo, propio también, y quedemos comprometidos para encontrarnos el próximo martes también a las 11. Bueno, Muy bien. Sí, Daniel, te escuchamos. bueno, espero que estas reflexiones a mí me han servido mucho y espero que hayan servido a todos. Hago un comentario solamente de la formación esta de facilitadores. Es una formación presencial que estamos haciendo para nuestra región. De todos modos, estamos abiertos a ofrecer el material y el material que se fue trabajando para que, si a alguno le interesa, por supuesto, esta es una primera experiencia de formación en este rol de facilitadores. Estamos convencidos de que ese es el camino. Y así que bueno, estamos abiertos, por supuesto, a colaborar, a que nos contacten. Así que muchísimas gracias por este encuentro. Seguramente voy a estar en el próximo, que va a estar Noemí, que es una amiga de muchos años, hemos trabajado juntos. Así que, de mi parte, muchísimas gracias y quedo a disposición para lo que ustedes crean necesario aportar. Bueno, Muy bien. excelente. Bueno, Esteban, te comento entonces algunas cuestiones que fuimos charlando en el chat, pero bueno, vale la pena recordarlas. Hemos compartido varias veces la preinscripción a la diplomatura en gestión y dirección de pymes, que está especialmente a pymes e instituciones de apoyo. Por favor, ingresen, conozcan el programa, conozcan la experiencia que hemos tenido el año pasado y lo que queremos replicar en este año. También les contamos que vamos a estar entregando un certificado a quienes participen en 3 al menos de los 4 encuentros. No se preocupen por darnos la información porque ya la tenemos registrada. Si se conectaron a este Zoom, ya tenemos automáticamente su correo electrónico. Para el próximo encuentro van a recibir su enlace de conexión el día lunes. Si no lo reciben, nos escriben a nuestro correo, que también lo compartimos ahí en el chat en varias ocasiones. Y también les contamos que vamos a estar compartiendo presentaciones, grabaciones, links recomendados, los libros que nos recomendó Daniel, también la información sobre el curso de facilitadores y demás en una caja de herramientas que estamos preparando para ustedes, también con toda la información sobre las líneas, sobre las herramientas de financiamiento y sobre todo los canales que tienen para trabajar con CEPYME. El próximo encuentro, como les decía Esteban, va a ser mucho más práctico. Vamos a hablar de lo que es el diagnóstico de la pyme, de lo que es el trabajo de facilitación de estos proyectos con las pymes, y va a estar también Esteban con Noemí Saltarelli, que seguramente está mirándonos en este momento. Así que los esperamos a todos. El lunes reciben su enlace y nos vemos el martes. Gracias. Gracias, Esteban. Hasta el martes. Saludos. Gracias, Daniel. Un abrazo. Un abrazo.
Buenísimo. Para que no sé si estoy, sí. Buenísimo, Sí, gracias sí, Esteban. sí. Un gusto. Bueno, un gusto haber compartido contigo eso. Bueno, gracias Después también. pasamos información de lo de facilitadores, que vi que había Buenísimo. gente que preguntaba. Bueno, nos vemos la próxima, voy a estar. Nos vemos en la Voy a próxima. escuchar a Noemí. Así es. Chao, Hasta luego. Flor, Vicky. Chao, Hasta Flor, luego, Vic, hasta la próxima. Victoria, hasta luego.